Hola a todos, mi nombre es Cristóbal Sepúlveda, soy el director de innovación de una empresa que se llama Kairos Digital, donde lo que hacemos es ayudar a pequeños emprendedores y empresas a automatizar sus procesos. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto que tengo acá en la pantalla, es el MCP, el Model Context Protocol y cómo podemos utilizarlo dentro de nuestros flujos en N8N. Lo que vamos a estar creando es esto, un chat basado en el video anterior que vimos, ¿cierto? Con un agente de chat de inteligencia artificial que tiene un pequeño prompt y que dentro de sus herramientas tiene la herramienta de MCP, que en este caso está conectada a Gmail para que pueda leer correos. Entonces, como ejemplo, le voy a pedir que me dé mis próximos correos. Si se fijan, aunque escribí mal, ya está funcionando nuestro flujo. Aquí podemos notar que estamos conectados con OpenAI. Tenemos un módulo de memoria simple, que es la memoria más fácil de utilizar, y tenemos nuestro MCP. Y dice, he revisado tus correos y aquí tienes un resumen. Estoy en una cuenta de prueba. Hay una solicitud de información sobre servicios de automatización y hay un asunto que es hola. Esos son los dos correos que están disponibles ahora. Entonces, vamos a ir desglosando cómo está construido esto. Primero que nada, como les mencionaba, esto está construido sobre la base del último video que revisamos, así que los invito a revisarlo. Es donde creábamos un chat que permitía hablar de manera privada con nuestros documentos. ¿Y cómo estamos construido esto? Tenemos un mensaje de chat, que es el mensaje de chat típico, básico de N8N, y luego yo tengo un nodo de variables. ¿Por qué ocupo el nodo de variables si podemos conectar directamente la entrada del chat con nuestro agente de inteligencia artificial? Porque el módulo de variables lo que me permite es tener mayor control. En este momento estamos haciendo la versión simple de este bot, es decir, se mapea de forma manual cada una de las variables que se ingresan desde este chat. Pero a futuro yo podría hacer que esto no funcione solo con el chat de N8N, sino también que esté conectado a un servicio distinto, como podría ser, por ejemplo, WhatsApp, o como podría ser Telegram o Matrix o cualquier otro sistema de chat que se utilice. Luego, estas variables ingresan a nuestro modo de, a nuestro agente. Este es un agente que puede usar herramientas. Y este agente, como mencionaba acá, podemos definir las entradas. En este caso voy a poner que están definidas acá abajo y el prompt que entra es este. De variables tomamos el chat input. El prompt es un asistente virtual creado para acompañar, registrar y organizar la vida y decisiones de tu usuario. Hay una nota contextual que incluye la fecha y la hora actual. ¿Por qué pasamos la fecha y la hora actual? Porque, como saben, los LLM tienen una fecha en la cual se corta el conocimiento, por lo cual no conocen nada más luego de dicha fecha. Como queremos rescatar correos, probablemente queremos rescatar los correos que son dentro del último día o la última semana o el último mes o el último año, no durante el tiempo en el que se cortó el conocimiento de nuestro modelo de inteligencia artificial. El módulo de memoria ocupamos un módulo simple y también lo mapeamos a el Session ID. Esto es para que nuestro chat pueda recordar lo que estamos conversando. Y acá tenemos una ventana contextual de 5, es decir, los últimos 5 chats son los que va a recordar el modelo de inteligencia artificial. Un punto que tenemos que tener en consideración es que cada vez que nosotros seleccionamos acá el número de contexto, la ventana de contexto, esta misma cantidad de mensajes se van a ingresar dentro de cada una de las llamadas a nuestra API, lo que puede hacer que nuestra cantidad de tokens aumente.
Por eso cuando estamos probando se recomienda una ventana pequeña como entre 4 y 5 y cuando estamos en producción podría ser entre 13 y 20. No más que eso, ya que eh, podría causar problemas ya que son muchos tokens, aunque ha aumentado considerablemente la cantidad de tokens que puede recibir un LLM dentro del último tiempo. Y la siguiente herramienta, si se fijan acá está el apartado de herramientas que puede usar este chat. Tenemos la herramienta de pensar. Aquí yo no le modifico nada, ya que básicamente lo que permite esto es que si la tarea que debe hacer es muy compleja, la divida y piense, o entre comillas, razone sobre cuál es la mejor forma de implementarla. Y lo siguiente es lo que estábamos 100% conversando para esta sesión, es el MCP. Entonces voy a configurar desde cero el MCP para que veamos cómo es el funcionamiento. Voy a agrandar un poco más esto, vamos a esconder acá y aquí. Entonces voy a agregar el MCP, voy a desconectar esto que tengo acá para que vean cómo se crea. Acá lo tengo creado. Esto es como les mencionamos, es un sistema de pruebas y está conectado con un correo de prueba. Entonces, yo creo un nuevo nodo que sea MSP, MSP, y vamos a crear un servidor. Cuando estamos creando un servidor, nos va a decir cuáles son sus URLs de prueba y de producción. Aunque estemos en modo prueba, yo recomiendo que utilicemos la URL de producción porque de esta forma es mucho más fácil tener control sobre lo que está pasando. Si ocupamos la URL de prueba, tenemos que activarlo en cada momento y probablemente no es el tipo de comportamiento que esperamos. Y aquí podemos agregar un tipo de autenticación. En este caso, yo tengo ahí autenticaciones en mis servidores. Vamos a seleccionar que es una autenticación tipo bearer. Y aquí ya tengo una creada. ¿Cómo se crea esto? Básicamente le ponemos un nombre aquí y le pasamos un token. Este token puede tener el largo que ustedes quieran. Es recomendado que sea un número hexadecimal de por lo menos 32 caracteres. Por razones obvias, no lo voy a mostrar. Una vez que tenemos esto configurado, lo que vamos a hacer es ir agregando las herramientas. Voy a mantener aquí en paralelo el que ya tengo creado mientras vamos creando el nuevo. Vamos a agregar entonces una herramienta de Gmail. Aquí vamos a seleccionar la cuenta. Como les mencionaba, yo estoy usando una cuenta de prueba que prácticamente tiene muy pocos correos. Vamos a poner que la descripción de la herramienta va a ser manual. Vamos a permitir que sea un mensaje. Y lo que vamos a hacer aquí es buscar varios mensajes, get many. Vamos a poner que nos retorne todos. Vamos a poner la opción de simplificar para que no llegue tanta información. Esto es algo que habíamos visto en un video anterior. Y vamos a ponerle que se han recibido antes de... Y aquí es donde viene la magia. Vamos a ponerle que sea la inteligencia artificial que defina cuándo fue que recepcionamos. Y si se fijan, aquí se abre un nuevo subcampo que es la descripción. Y esto nos dice que aquí debemos explicarle al LLM cómo es que debe generar este valor. Para el caso, yo me voy a referir al que ya tengo creado, que está acá, que es la herramienta para crear, para definir, perdón, es el que ya tengo creado y lo que voy a hacer es copiar
y voy a pegar porque no me quiero dar la data de hacerlo nuevamente. Entonces, la fecha desde cuándo buscar, si no se especifica, busca desde la fecha de ayer, que para mi caso de uso tiene sentido, y además vamos a buscar los que no se han leído. Tenemos la opción de leídos y no leídos, solo los no leídos o solo los leídos. Vamos a poner que solo los que no han sido leídos. Y nos falta la descripción. En este caso, también me voy a robar la descripción que ya tengo acá para no volver a escribirla y se las voy a explicar en detalle. Aquí le ponemos que la descripción de la herramienta va a ser manual y la descripción de la herramienta es una expresión. Vamos a abrir acá para que se vea de mejor forma. Utiliza esta herramienta para revisar mi correo. Retorna información resumida del contenido. Nota contextual, y esto es lo mismo que teníamos, la fecha y la hora. ¿Cómo se hace esto? Si se fijan, es una pequeña fórmula en Java que lo que hace es toma el momento actual, lo pasa al formato local, con un local en español, con un formato que es día, mes, año, y luego la hora local del mismo formato, lo que da como resultado que hoy es 25 de mayo y la hora actual son las 16:05. Perfecto, una vez que tengamos eso configurado como es, si ustedes quisieran agregarlo, lo que pueden hacer es aquí buscan now y ahí tienen la fecha. Si se fijan, aquí ya aparece daytime y la hora. Y aquí ustedes pueden ver las distintas opciones. Por ejemplo, si quiero que el formato sea de esta forma, en realidad a mí me gusta el revés, así que lo voy a cambiar para que no sea igual. Vamos a cortar esto, vamos a reemplazarlo y el año de 4 dígitos. Y ahí se fijan, aquí ya esto ya cambió. La fecha es el 25 y la hora actual es la hora actual. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestro primer trigger del servidor. Voy a desactivar este para que cuando lo llame no utilice el que ya tenía creado, sino que se utilice este que acabo de crear. Le voy a poner un nombre y el nombre que le vamos a poner es, aquí ya está configurado y le damos guardar. Si se fijaron, copié cuál es la URL y ahora voy a mi otro flujo, el flujo donde tengo la demo. Y lo que vamos a hacer aquí es agregar una nueva herramienta y aquí vamos a buscar MSP cliente, client tool. Me pregunta por el endpoint, lo pego, el de producción me va a preguntar por el tipo de autenticación. Muchos tutoriales no muestran cómo se configura la autenticación. Es muy importante que tengamos autenticación, porque si no cualquier persona podría ocupar nuestros servidores. Seleccionamos el mismo que habíamos configurado y podemos aquí seleccionar qué herramientas. Para el caso voy a poner todas y voy a guardar. Y antes de hacer la prueba, vamos a deshabilitar el antiguo. Y aquí, si se fijan, cometí un error. Solo le puse Gmail. Y esto debería llamarse revisar correo. Si es que puedo escribir bien, entonces revisar correo. Guardamos, vamos a nuestra demo, borramos la historia y vamos a preguntar por nuestros correos. Veamos si es capaz de entender la pregunta. He revisado 2 correos y me responde básicamente lo mismo. Solicito información y uno que es con asunto hola, lo cual es correcto, por lo cual significa que esta prueba ha sido exitosa.
Lo que sigue ahora es que deberíamos configurar todo el resto de herramientas. Por simplicidad, voy a desconectar lo nuevo que había creado. Voy a activar el antiguo que ya estaba configurado y voy a explicar cada una de las funcionalidades de este MSP de Gmail. Entonces, el primero que tenemos corresponde a revisar correo. Configuramos las credenciales, describimos qué es lo que hace nuestra herramienta y les recomiendo siempre que sea de forma manual. Y aquí ponemos una descripción sumamente clara de lo que hace esta herramienta. En este caso, utiliza esta herramienta para revisar mi correo y retorna información resumida del contenido. Tenemos la nota contextual que les mencionaba, que es la fecha y la hora. ¿Por qué queremos la fecha y la hora? Porque aquí abajo tenemos, aquí abajo tenemos otras opciones. En este caso, aquí he limitado a que me responda máximo 13, que venga de forma simple y además que solo me traiga los que no han sido leídos y tenemos una fecha de recepción que sea después y esta la define automáticamente el modelo y le agregamos la descripción que es la fecha desde cuándo buscar. Si no se especifica, busca desde ayer. Ese es el primero. El segundo es buscar correos por contacto, básicamente lo mismo, me lo voy a saltar. La descripción es que es una herramienta para buscar correos enviados por un contacto en particular y el contacto debe ser un correo electrónico válido o un nombre. ¿Cómo funciona esto? El recurso es mensaje, la operación es conseguir varios. Tenemos un límite, en este caso yo le puse 10, podrían ponerle que traiga todo, pero no lo recomiendo ya que podría ser mucha información. Vamos a devolver el límite a 10. La opción simplificar para que no traiga toda la información de los correos. Y vamos a buscar en este caso leídos y no leídos. Vamos a buscar también la fecha de recepción. En este caso es tal cual estaba configurado la herramienta anterior. Y quien lo envía, en este caso se define automáticamente por el modelo y la descripción corresponde al nombre o correo de la persona que envió el correo. Voy a ir rápidamente por los siguientes. Tenemos buscar correos por contacto, básicamente lo mismo. Buscamos, lo que cambia es que a los filtros ponemos buscar, ocupamos el filtro buscar dentro de cualquier parte y aquí creamos una pequeña expresión. Si se fijan, esto es diferente. Lo que estamos pidiendo es que desde la i se cree una variable, entre comillas, que se llama palabra clave y aquí viene la descripción. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior teníamos abajito, describíamos? En este caso es una expresión compleja, por lo cual la inteligencia artificial no va a generar toda la expresión, sino solo una parte, que es lo que vamos a buscar. Entonces, aquí le digo que la descripción de lo que tiene que crear es la palabra clave a buscar y que es en formato string y el resultado es, en este caso no se ha ejecutado, pero aquí debería quedar dentro de cualquier cosa la palabra que estoy buscando. Leer el cuerpo del correo. Hasta ahora solo hemos leído el snippet o la primera parte del correo y no el correo completo. Entonces generamos nuevamente con las mismas credenciales una herramienta con una descripción que se utiliza para conseguir el cuerpo completo del correo. Y aquí hay algo importante, se necesita el ID del correo. El ID del correo a obtener lo puedes conseguir con la herramienta revisar correos. Y la operación es un mensaje, get, o sea, buscamos solamente un mensaje y le pasamos el ID del mensaje que lo define automáticamente el modelo y aquí ponemos la descripción. Y el último corresponde a
eliminar un correo o enviar un correo a la papelera. Aquí hay un pequeño cambio. No es mensaje lo que estamos eliminando, sino es un hilo, es un thread. Seleccionamos hilo y la operación es trash, o sea, enviar a la basura. Lo que tenemos que pasarle es el thread ID que se define automáticamente por el modelo y aquí tenemos la pequeña descripción. Esas son las 5 herramientas que tengo creadas en este MSP de prueba para Gmail. Le voy a poner guardar. Voy a volver a la demo. Entonces ahora voy a ordenar esto. Este es el que había creado, lo voy a desconectar. Estamos ocupando el antiguo que había configurado. Entonces lo voy a traer acá y le voy a preguntar para que pueda revisar mi correo. Aquí están los 2 correos que hemos visto todo este tiempo. Y le voy a pedir que... Aquí tiene la información y vamos a pedir que el contenido completo del segundo correo. Escribí cualquier cosa, pero la inteligencia artificial suele ser lo suficiente inteligente para saber a qué me estoy refiriendo. Y aquí está el contenido completo, en este caso es un correo de prueba, así que es: hola, este es un correo de prueba. Si se fijan, este es el funcionamiento. Si bien el MSP es una herramienta muy útil, también es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje que es compleja. ¿Por qué es compleja esta curva de aprendizaje? Porque básicamente en lugar de usar llamadas a API estándar, lo que estamos haciendo es decirle a los modelos largos de lenguaje que utilicen esta API, lo que puede significar en algunos errores o en algunas omisiones. Por eso es sumamente importante que describamos bien cada una de las herramientas y que también describamos de la mejor forma posible cada una de las variables que va a ir creando nuestro modelo de lenguaje o nuestro chat.